Muy buenos días a todas y todos, muy buenos días acá en Colombia, en México, en buena parte de América Latina, muy buenas tardes para los y las que nos escuchan en Europa, o para no complicarnos, más bien buen martes a todas y todos, y muy bienvenidas y bienvenidos a nuestra segunda sesión de nuestro ciclo de conferencia virtual Historia y Memoria de la violencia y los conflictos en América Latina. Hoy, como ustedes saben, vamos a tener una conferencia a cargo de Marta Nubia Bello de la Universidad Nacional, a la cual ahorita voy a presentar brevemente, sobre el tema memoria en medio de la guerra. Y eso, en esos días, escuchando las noticias de Colombia, parece que puede ser algo que se refiere a lo que está pasando en ese momento. Muy tristemente, hemos escuchado en esos últimos días como noticias de masacres en diferentes partes de Colombia. O sea, vemos que ese tema de la violencia sigue siendo tristemente actual acá en Colombia, pero sabemos que también en otras partes. Bueno, hoy en esa sesión les quisiera, antes de empezar nuevamente a recordar para los y las que quieren, nosotros después de la conferencia vamos a mandarles un link para inscribirse, para que tengamos registro de su asistencia. Y si ustedes al final de ese curso, de ese seminario, tengan como 3/4 de asistencia también desde las instituciones que convocan, que son la Universidad del Norte, el CALAS, el Centro Merian Callas y el Instituto Colombo Alemán para la Paz, el CAPAZ. Nosotros certificamos entonces la asistencia a ese seminario. Pero sobre todo quisiera ya dar la bienvenida a la profesora Marta Nubia Bello, quien es nuestra conferencista de hoy. Seguramente no tendría que presentarla porque es muy conocida, es profesora de la Universidad Nacional, allí coordinando la Red Paz, pero también ha trabajado mucho tiempo en el Centro Nacional de Memoria Histórica de Colombia, allí liderando investigaciones para informes sobre Bojayá, sobre la Comuna 13 y sobre todo también coordinando el informe general Basta Ya, Colombia, Memorias de Guerra y Dignidad, que creo que eso se puede decir es uno de los informes y de las publicaciones más importantes en los últimos años sobre, digamos, sobre el conflicto armado interno en Colombia. O sea, es realmente una eminencia en temas del conflicto en Colombia, pero además es una excelente conferencista y algo que no sabía, pero también ha recibido como varios premios para su labor de docencia. O sea, estoy muy feliz y quisiera aprovechar para agradecer que aceptaste esa invitación. Estoy muy feliz de estar bueno, contigo, que nos vas a poder dar esa conferencia. Y sin mucho más preámbulo, quisiera nuevamente darte la bienvenida y darte la palabra. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias, Estefan, por esa presentación tan generosa. Gracias a los organizadores de esta cátedra y también a todos y todas quienes se han conectado hoy para escuchar y para poder participar. Bueno, yo quisiera hacer una presentación, esperaría de no más de 45-50 minutos, invitándolas a todos a presentar sus preguntas, sus reflexiones y ojalá podamos no tener un monólogo, sino una conversación. Para regularme un poco en los tiempos y también para poderles ilustrar un poco de los temas que voy a trabajar. Voy a compartir con ustedes una presentación. Enrique muy amablemente nos va a ayudar a compartirla. Entonces, bueno, estos son como los temas que les propongo para que conversemos hoy.
En primer lugar, y dado sobre todo que hay personas que nos acompañan que no son colombianas, que entiendo están de México y bueno, de otros lugares, quisiera ubicar un poco el tema de discusión que es la memoria en el contexto colombiano. Luego voy a ubicar el grueso de la presentación en el tema de los sentidos de la memoria y finalmente hablar de las disputas por la memoria. Por eso titulé esta intervención como Sentidos y disputas por la memoria, con un énfasis, y es que esos sentidos y esas disputas se dan en el marco de los ejercicios que han hecho las víctimas, al menos algunas víctimas en el contexto colombiano. Entonces me voy a referir a la memoria desde esa perspectiva, desde las víctimas. Podemos pasar a la siguiente. Y antes de entrar en el contexto, lo que yo percibo, lo que yo pude observar en los ejercicios de memoria, es que esto es a veces, sin llamarse memoria y sin que haya una intención explícita, es un viaje que se emprende al pasado, sobre todo en la búsqueda de respuestas, también en la búsqueda de explicaciones y de sentidos, y también es un viaje que se hace queriendo afrontar desafíos. La memoria es un viaje al pasado, es un viaje que indaga no solamente por hechos o en el que aparecen no solamente hechos y datos, sino es un viaje profundamente emocional. Se evocan hechos y se evocan también sentimientos, emociones que acompañaron esos hechos. Es un ejercicio intencionado, tiene un propósito fundamentalmente de justicia, cuando se necesita saber por qué, pero también cuando se necesita reclamar por qué. Entonces, aunque en muchas ocasiones con las comunidades observamos que hacían procesos que no los nombraban, no los denominaban como procesos de memoria, ese viaje que estaban emprendiendo hacia el pasado, un pasado muy vinculado al presente, tiene como intención fundamental la búsqueda de justicia. La memoria, un ejercicio también motivado en la relación con otros y otras. A veces es una búsqueda que se inicia sola, pero que a medida que se encuentra, se conversa con otros, ese ejercicio se vuelve un ejercicio que se va llenando de más sentidos, de más motivaciones, que no es un proceso lineal, no es una serie de pasos que van transcurriendo uno tras otro, sino es un proceso de ires y venires, como vamos a mencionar ahora. Y la memoria como un ejercicio para construir historias, en la necesidad de construir nuevas historias, historias alternativas, historias que confronten, historias que desafían, pero fundamentalmente es un camino que desde mi experiencia y desde mi perspectiva lo que permite es ir en ese ejercicio individual y sobre todo colectivo, construyendo nuevas narrativas que permiten posicionar nuevas historias. Ahora sí, pasamos a la siguiente y vamos a ubicarnos básicamente en el contexto. Y en el contexto voy a hablar de un contexto muy acotado, me voy a referir a un ejercicio de observación y de acompañamiento que lo sitúa entre el año 2002 y la actualidad en el 2020, para decir que en ese lapso de 18 años más o menos, pronto me pueda referir en ocasiones un poco antes, en ese lapso de entre 18 y 20 años hemos asistido a un ejercicio de hacer memoria en medio del conflicto, claro, como lo decía y como lo anunciaba Estefan, en momentos de recrudecimiento brutal del conflicto, en momentos donde el conflicto se dio bastante, incluso en momentos en que nos alcanzamos a ilusionar con un proceso de paz y momentos en que podíamos casi que calificar de posconflicto y construcción de paz. En la memoria, en ese mismo lapso de tiempo, en estos 20 años, como un ejercicio de reivindicación de derechos, donde las víctimas de manera individual y colectiva empiezan a exigirle al Estado su deber de memoria y empiezan a situarse también en ese espacio de la ley y de la institucionalidad. La memoria en un proceso de negociación muy activo. Recordemos que duramos casi 6 años en un proceso de negociación y en ese proceso de negociación también los ejercicios de memoria cobraron un protagonismo y ubicaron un sentido y un propósito, y en la memoria como un proceso de reparación, porque también en esas conquistas legislativas, en esas conquistas de derechos, en esas conquistas institucionales, la memoria obtuvo o tiene un carácter reparador y se exige como una medida de reparación. Es un contexto, desde luego, que no es lineal,
con una enorme diversidad regional, y eso lo quisiera enfatizar. Y no es lineal porque aquí no hemos pasado, como en otros contextos, de la guerra a la negociación, a la paz. Ya quisiéramos, aquí hemos tenido múltiples procesos y esfuerzos de negociación y vamos y venimos. Como lo decía Estefan, estamos asistiendo a un nuevo momento de recrudecimiento de la guerra. Hace 2 años el contexto era distinto, entonces no es un proceso lineal, es un proceso de ires y venires, y es un proceso con una enorme diversidad regional porque la situación también en el país, dependiendo de la región, es muy cambiante. Entonces podemos en este momento encontrar en el contexto colombiano regiones donde hay dinámicas propias de un escenario de post-conflicto, y podemos encontrar regiones como Nariño, particularmente para hablar de lo que ha sucedido en esta última semana, en el que la guerra está en todo su esplendor. Podemos encontrar regiones donde los procesos de implementación de los acuerdos con dificultades se han podido llevar adelante, y regiones donde no ha sido posible implementar una sola de las acuerdos contemplados en el acuerdo de paz. Entonces, este es quisiera referirme brevemente a cada uno de los 4 momentos, no como momentos lineales. Pasamos a la siguiente. Para hablar de la memoria en medio del conflicto. Claro, esta memoria es una memoria muy compleja porque estamos hablando de ejercicios de memoria que han venido realizando las víctimas en un conflicto muy largo, de más de 60 años, y muy complejo, por lo que implica historias difíciles de contar. Un conflicto que para quienes no son colombianos tal vez merezca la pena recordar algunos datos, que nos ha dejado más de 260.000 muertes entre 1958 y 2016, más de 9 millones de personas que se han registrado como víctimas y que han sido reconocidas como víctimas de más de 14 modalidades de violencia, entre las que tenemos desapariciones forzadas, reclutamientos forzados, secuestros, en fin, violaciones, abusos sexuales, más de 83.000 víctimas de desaparición forzada. Y esto para el contexto colombiano es sumamente significativo porque siempre hemos dicho que la desaparición forzada la adjudicábamos fundamentalmente como una estrategia utilizada en las regiones militares del Cono Sur, Argentina, Chile, Uruguay, pero aún allí en dictaduras militares nunca las cifras llegaron a las que tenemos en Colombia, de más de 83.000 víctimas de desaparición forzada, más de 7 millones de personas desplazadas, como desplazadas internas, la mayoría de ellas campesinos, indígenas, afrodescendientes, que fueron expulsados de sus tierras y que hoy muchos de ellos están ubicados en las ciudades en condiciones muy precarias. También cerca de 29.000 personas víctimas de secuestro, múltiples actores armados y no armados en la confrontación. Es una guerra muy difícil de contar, muy difícil de hacer memoria, es muy compleja, porque aquí tenemos guerrillas en plural, guerrillas que en ocasiones y de manera a veces también muy poco comprensible, sobre todo para quienes viven fuera del país, que se enfrentan entre ellas, guerrillas como el ELN, las FARC, LPL, que en ciertos momentos actúan como aliadas y en ciertos momentos se enfrentan y entre ellas mismas se ocasionan muertes y bajas significativas. Hablamos de grupos paramilitares en plural que en ocasiones también se han enfrentado entre ellos, intentando tener dominio y control de sus negocios, y fuerzas militares también con una participación muy activa como actores del conflicto. Entonces tenemos múltiples actores en la confrontación, actores que también han ido cambiando en el tiempo. La guerrilla de las FARC no era la misma de sus orígenes a la que se sentó a negociar en La Habana. El ELN no es el mismo ELN que tenemos hoy, con toda su capacidad mortífera, al ELN que surgió también, que se originó, al ELN de los 80. Entonces son actores que también van cambiando en sus discursos, en sus modos operandi, y todas estas situaciones genera una complejidad porque las alianzas cambian y, como dije también, esa complejidad tiene unas características regionales. Esta memoria que surge en medio del conflicto es los primeros ejercicios de memoria, que yo obviamente los estoy ubicando en el contexto en el que ya les mencioné. Las víctimas casi que hacen un ejercicio para gritar y demostrar que existen, porque situados en el 2002 empieza a
aún con la evidencia de la muerte, aún con las evidencias de la masacre, a agenciar un discurso que dice en Colombia no hay conflicto armado, en Colombia hay amenaza terrorista, pero no hay conflicto armado y en Colombia no hay víctimas de crímenes de Estado, hay víctimas de actores armados ilegales. Y en esa medida, esos ejercicios de memoria de las víctimas es casi que un grito para decir existimos, somos, sí hay una guerra, sí hay un conflicto y sí hay víctimas. Es una memoria centrada muy fuertemente en una reivindicación de justicia que tiene un objetivo clarísimo: denunciar, dejar evidencias, buscar pruebas, recolectar testimonio, dejar marcas, muchas incluso pensadas para después, para cuando hubiese un contexto más favorable. Pero ese ejercicio de memoria en medio de la guerra, confrontando el discurso de no hay guerra, confrontando el discurso de no hay víctimas, fue un ejercicio muy valioso, muy valiente, muy poderoso, que permitió incluso que muchas comunidades hicieran archivos, guardaran objetos. Tenemos experiencias muy significativas en Colombia, como por ejemplo el Museo del Placer en el Putumayo, donde un padre y maestros y maestras y personas de la comunidad iban guardando los objetos que dejaba esta guerra, los residuos de las armas, de los artefactos que se utilizaban, de las marcas que utilizaban los distintos actores armados, brazaletes, banderas, diarios de guerra, y los iban guardando como una manera de dejar evidencia para más tarde, en los momentos en que la guerra no estuviera en su momento más agudo, poder demostrar lo que allí y contar lo que allí había pasado. Todo este ejercicio de memorias en medio del conflicto significó también muchísimos y está significando muchísimos riesgos. Cuando venían analistas, estudiantes de doctorado a analizar el contexto colombiano, nos decían, bueno, es que los ejercicios de memoria se suelen hacer después de la guerra y son sobre el pasado. Pero resulta que en Colombia, en una guerra tan larga, se hace memoria en medio de la guerra. Y es una memoria muy ligada al pasado, pero también a un presente. Y ese ejercicio valioso que costó vidas a muchas personas y a muchas organizaciones le costó la vida o les obligó a exiliarse, a hacer memoria, dejó al país un legado muy importante. Dejó al país incluso archivos comunitarios, lugares de memoria, marcas, huellas que actualmente se utilizan y que se han utilizado para desmentir ese lenguaje institucional y que fue oficial, que desmentía la existencia de la guerra y que negaba la existencia de las víctimas de crímenes de Estado. Pasamos a la siguiente. En este mismo contexto, pero ubicándonos sobre todo a partir de 2005 y en el 2011 y 2012, hay un movimiento muy importante de las víctimas que además se constituyen como movimiento, y no solamente uno, encontramos organizaciones de víctimas de carácter nacional, pero también territorial, regional, que empiezan a exigirle al Estado cumpla su deber de memoria y garantice el ejercicio de memoria. Y en esto nos encontramos con dos procesos que van a ser muy importantes. La ley 975 del 2005, esta ley en el marco del gobierno de Uribe Vélez, que fue básicamente el proceso de negociación con los grupos paramilitares, y posteriormente con la ley 1448 del año 2011 llamada Ley de Víctimas. Y en el marco de estas leyes, la primera, que fue una ley muy controversial, una ley que fue criticada interna e internacionalmente precisamente por la falta de garantía por las víctimas, una ley que fue nominada por muchos como una ley de impunidad. En el marco de esa ley se creó la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación y se creó el Grupo Nacional de Memoria Histórica, pero en este contexto las víctimas traían sus historias y traían sus memorias para que fueran reconocidas como víctimas de crímenes de Estado y estaban exigiendo una institucionalidad que les permitiera, que les diera condiciones y garantías para hacer su ejercicio de memoria histórica. Reivindican, exigen al Estado garantías, exigen que cree condiciones institucionales para que se haga memoria, pero con una claridad que fue muy importante, y es una institucionalidad que permita autonomía e independencia y que se oponga a las pretensiones de una versión oficial, de una memoria oficial desde el Estado.
Y creo que esto fue muy importante porque estos ejercicios de las víctimas donde valoran profundamente la importancia de la memoria, son las víctimas las que entienden lo que se juega con la memoria, con su memoria además, incide para que esas instituciones que se creen sean instituciones no a favor de una memoria oficial, sino instituciones que permitan que actúen como plataforma para que esos ejercicios que ya ellas venían haciendo con el riesgo de sus vidas, con sus propios recursos, cobren un lugar y esas memorias adquieran también un carácter público. Entonces aquí encontramos una cantidad de movimientos regionales, nacionales, exigiendo el derecho a la memoria y exigiendo una institucionalidad y unas condiciones propias para hacer memoria en condiciones de autonomía y de independencia. Pasamos. Tenemos también un ejercicio fuerte de memorias en medio de la negociación, y esto pues básicamente nos habla del periodo 2012-2016, y ese es un proceso supremamente interesante porque son, durante el tiempo de la negociación, en particular de la negociación del gobierno con las FARC, sí que hay, siempre la memoria será un asunto disputado y donde haya intereses distintos que están movilizando que discursos sí, que voces sí, que narrativas sí o que narrativas no. Y en el proceso de negociación, desde luego lo que estaba también en negociación es qué versión del conflicto se va a contar, desde cuándo, por qué, quiénes aparecen como víctimas, quiénes como victimarios, y esto las víctimas lo entendieron muy bien. Las víctimas participaron, presionaron su presencia en La Habana. En La Habana interpelaron a los actores armados, a las FARC, a la fuerza pública, contaron sus ejercicios de memoria para mostrar ellas también cómo, en últimas, la exigencia principal de las víctimas se concretaría en un escenario de paz. Muchas víctimas incluso lo plantearon como la reparación para nosotros es un acuerdo de paz, es un ejercicio de paz. Sin paz, difícil que haya verdad, sin paz, difícil que haya justicia, sin paz, difícil que haya reparación. Y allí asistieron víctimas de muchos eventos violentos y situaciones violentas en el contexto colombiano, pero quisiera destacar, por ejemplo, la presencia de las víctimas, hijos, hijas y familiares de los diputados del Valle que fueron secuestrados y posteriormente asesinados por las FARC, y cómo sus historias, las de sus hijos, esas memorias que ellos habían venido recogiendo, esos relatos, confrontaron a las FARC para que se ubicaran allí también como perpetradores, como responsables, y no en el lugar de víctimas en el que muchas veces se quisieron situar en la mesa de negociación, como por ejemplo las víctimas de Bojayá, en cabeza de Leiner, uno de sus principales líderes, confrontaron también la responsabilidad de los paramilitares y la responsabilidad del Estado en lo ocurrido allí, y cómo obligaba también a asumir, a interpelar ese lugar en el que los victimarios se querían ubicar, porque recordemos que en el proceso de negociación en La Habana, cada uno de los actores quería demostrar que el otro era el perpetrador, y mostraba los datos y mostraba las historias para tratar de mostrar que el otro era el mayor violador, el otro era el perpetrador. Y un poco lo que las víctimas trataban de mostrar allí con sus ejercicios de memoria es: unos y otros han sido responsables, y si no asumen la responsabilidad en este proceso de negociación, difícilmente va a haber un acuerdo y difícilmente podremos llegar a una paz estable y duradera. Entonces allí en La Habana, en el proceso de negociación, las víctimas también entraron a plantear sus propias reflexiones en términos de cuáles eran las causas de esta guerra, cuáles eran los intereses de esta guerra, las responsabilidades que unos y otros tenían que asumir en esta guerra, y sobre todo que fuera un proceso de negociación en el que de verdad las víctimas estuvieran en el centro y parte de los acuerdos asumieran escenarios propicios para la memoria. De ahí que se va a retomar el tema del Museo Nacional de la Memoria, pero también las responsabilidades que tendría la Comisión de la Verdad en el ejercicio de la memoria y la Jurisdicción Especial para la Paz. Ese sería uno de los escenarios del contexto muy importantes y que también movilizó. Fue muy fuerte el protagonismo de las víctimas en el proceso de negociación y el protagonismo a través de sus ejercicios de memoria. Podemos pasar al siguiente. Y un cuarto momento que lo ubico como memorias en medio de las dinámicas del posacuerdo
Eh, y aquí quisiera plantear como varios elementos importantes. Y es que, en efecto, desde el proceso de paz y antes del proceso de paz, en Colombia ya teníamos la existencia de varios ejercicios de memoria que se contemplaron como medidas de reparación. Muchas porque venían por las sentencias judiciales. Ya jueces del Consejo de Estado, incluso sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que contemplaban acciones de memoria como medidas de reparación y como garantías de no repetición. Entonces ya en Colombia había un papel muy dinámico, muy activo de lugares de la memoria, de biografías, de homenajes, de monumentos, muchas que venían por sentencias judiciales, pero también que venían como medidas administrativas que se estaban asumiendo, sobre todo a partir de la ley 1448 del 2011, y que venían de la mano de entidades como el Centro Nacional de Memoria Histórica, de la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, donde se contempla la memoria efectivamente como medida de reparación y se empiezan a hacer ejercicios muy interesantes vinculados a casos, a muchísimos casos en Colombia. El mismo Centro Nacional de Memoria Histórica recibió órdenes de jueces, pero también por su mandato contempló la realización de estos informes de memoria, como el de Bojayá, como el del Salado, como el de Trujillo y muchos otros, como medidas de reparación. Entonces teníamos memorias asumiendo tareas propias de un escenario post-conflicto. Y esto pues también resultaba muy paradójico o muy curioso para muchos analistas que decían cómo se pueden estar haciendo memorias como medidas de reparación en medio del conflicto. Sí, porque como lo dije, este no es un proceso lineal y aquí estamos a veces en guerra, negociación de paz y posconflicto al mismo tiempo. Dentro de esas medidas, por ejemplo, se contempló el Museo Nacional de la Memoria y explícitamente la Ley 1448 del 2011 lo contempló como una medida para la reparación integral de las víctimas y una medida para el cumplimiento del deber de memoria del Estado. Y cómo frente a ese ejercicio de hacer un museo de la memoria, siendo que era una medida para las víctimas, se dio un diálogo intenso a lo largo y ancho del país en el que participaron poblaciones indígenas, afrodescendientes, mujeres, campesinos, jóvenes, etcétera, a quienes no solamente se les preguntaba, sino que ellas presionaban y qué es lo que se va a contar en ese museo, y qué es lo que se va a decir en ese museo, y cómo se va a decir en ese museo, y reivindicando su derecho a poner sus historias, sus memorias en ese museo. Es decir, que el museo fuese un lugar, una plataforma nuevamente, donde todos esos ejercicios que históricamente se venían haciendo y contemporáneamente pudieran tener un lugar, que se entendiera que era un museo nuestro, de las víctimas, donde sus voces serían protagónicas y donde sus voces podrían ser fundamentalmente interpeladoras del poder. Entonces hubo una actividad muy importante, como digo, fundamentalmente a partir del año 2016, 2020, donde las víctimas traían sus apuestas, traían sus ejercicios de memoria, pero también se involucraban en nuevos ejercicios. La memoria como patrimonio público, esto no fue solamente a nivel nacional, asistimos a un ejercicio muy importante de casas de la memoria en Medellín, con la Casa Museo de la Memoria, el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación del distrito, pero asimismo encontramos muchas otras casas y lugares de memoria, algunas con compromiso y participación de las administraciones municipales que tenían un carácter público, pero muchas por iniciativa comunitaria. Por eso también hablábamos del boom de la memoria, un ejercicio donde las víctimas son muy conscientes del valor de la memoria y la posicionan mucho más en el marco también de las leyes y de las dinámicas de los acuerdos. Pasamos a la siguiente. Entonces eso es básicamente lo que yo quisiera destacar como de en qué contexto se han venido haciendo esas memorias. Memorias en medio de la guerra, memorias en medio de disputas también por reivindicaciones de derechos institucionales, memoria en medio de proceso de negociación, y memoria incluso en algo que alcanzamos a tener y que estamos también enfrentando en Colombia, procesos de implementación de los acuerdos. Ahí las memorias han tenido un protagonismo y entienden su lugar político y entienden también en dónde deben colocar sus acentos. Voy a entrar en el segundo punto, que básicamente voy a hablar de, bueno, ¿y cuál es el sentido que las víctimas le otorgan a la memoria? A esa pregunta de por qué y para qué hacemos memoria,
Pregunta que muchas veces desde cuando estaba en el Centro de Memoria Histórica hacíamos en las comunidades, casi que era nuestra pregunta de ingreso: ¿por qué están haciendo memoria? ¿Para qué hacen memoria? Y aquí quisiera destacar 6 sentidos, voy a pasar por ellos muy rápidamente para que luego a través de sus preguntas podamos explorarlos un poquito más. Pasamos. Y el primer sentido es el que yo ya he mencionado, creo que fundamentalmente en un contexto de violencia y de la violencia y las dimensiones que hemos tenido, la memoria es una herramienta de denuncia. Y es un grito muy importante, dado también el carácter fundamentalmente rural que ha tenido el conflicto en Colombia, dado que las víctimas en Colombia son fundamentalmente población que reside en la ruralidad colombiana. Cuando yo viajaba a las regiones, era muy claro ese grito de las comunidades que nos planteaba que se sepa lo que nos pasó, que lo que pasó aquí se sepa allá. Esto es como una necesidad muy, muy fuerte de las comunidades, hacer pública nuestra verdad, porque también las víctimas tienen una verdad, porque han construido una verdad, porque en ausencia de un Estado que investigue son las víctimas las que han investigado, recolectado pistas, dejando marcas, y necesitan, o sea, no es necesario solamente con que nosotros sepamos, nos lo dijeron muchas veces, sino con esa verdad que nosotros hemos construido con mucho esfuerzo, la sepa el país, y que la sepa el país para hacer justicia. Una verdad, unos ejercicios de memoria que en el contexto del conflicto y en el contexto de la guerra buscaba desmentir versiones, por ejemplo, la de que no hay conflicto armado y no hay víctimas, enfrentar acusaciones, porque muchas veces la guerra en Colombia acusa a la víctima, es la víctima la responsable de su victimización, con esa famosísima frase de por algo sería, en algo estaría. Enfrentar estigmatizaciones y estereotipos que se han construido en el marco de la guerra. Les hicieron eso por guerrilleros, les hicieron esto por sapos, por colaboradores. Entonces, ese ejercicio de memoria tenía un propósito y tiene un propósito, que es desmentir una versión que se posiciona en los medios de comunicación y que se va construyendo como verdad. Además, con efectos tremendamente nocivos para las comunidades, quienes viven no solamente y sufren no solamente los hechos de la violencia, sino los estereotipos y las estigmatizaciones que se construyen. Denunciar a los perpetradores, cómplices y colaboradores, ese fue uno de los sentidos más importantes que nosotros encontramos cuando nos preguntábamos por qué hace memoria la gente, porque la gente sabe, las comunidades saben, no siempre, pero en muchas ocasiones saben quiénes fueron cómplices, quiénes colaboraron, y la memoria es una manera de denunciar a esos perpetradores, a esos cómplices, a esos colaboradores. Uno diría que esa memoria en medio de la guerra es como una suerte de grito para compartir el dolor, porque muchas personas, yo lo escuché, eso le tiene que doler a todo el mundo. ¿Cómo es que eso tan grave que ocurre aquí nos tenga que doler solo a nosotros? Esto le debe doler al país. Era una manera para tratar de salir del aislamiento y la soledad, de tener que vivir solos el dolor, que al país le duela, y que lo que pasa aquí, lo que duele aquí, se sepa allá y duela allá. Entonces, este es un primer sentido grande, potente, por el cual la gente hace memoria. Pasamos al segundo. Memoria para sanar. Y esto es una cosa muy poderosa, muy valiosa. Es como un recurso terapéutico para salir de ese dolor, muy vinculada a los procesos de duelo. Es memoria para elaborar la experiencia, explicar y entender eso que nos pasó. Es esa pregunta de ¿por qué nos pasó a nosotros? ¿Por qué pasó aquí? Es un ejercicio muchas veces realizado, muchas veces efectuado para poder adelantar los trabajos del duelo, asumir las pérdidas, expresar y reconocer y normalizar emociones, por qué sentimos lo que sentimos, por qué nos duele lo que nos duele, y está muy vinculada a esa necesidad de hacer el duelo. Por eso muchas veces no fueron nombrados como ejercicios de memoria. Eran memorias para poder dimensionar y asumir los daños, entender qué fue lo que perdimos, qué fue lo que dejamos de hacer, qué fue lo nuevo que tuvimos que hacer, y poder asumir esas pérdidas, poder entender esos daños. Memorias también que surgieron como un ejercicio de encuentro en el dolor. Personas, y esto tenemos ejercicios muy bellos y muy potentes en Colombia. Si uno encuentra, por ejemplo, las madres de la Candelaria en Medellín, que se juntan en la experiencia común de haber perdido a sus hijos, o asesinados o desaparecidos, y que se encuentran para compartir un dolor,
Y cómo en ese encuentro por el dolor, tengo aquí una imagen, porque es esa imagen del tejido que, por ejemplo, hicieron las mujeres en Mantuján, pero también las mujeres del grupo Guayacán en Chocó y después en Bogotá con el costurero de la memoria, mujeres que se encontraban con otras tejiendo para contar, para compartir el dolor, para encontrar una comunidad que las recibiera, que las abrazara. En ese ejercicio de tejido, de encuentro en el dolor, también fueron realizando un ejercicio de construcción de narrativas que les permitían entender, explicar y elaborar y resignificar, que este es un punto muy importante, resignificar las marcas emocionales de esa guerra, pero también resignificar las marcas físicas que dejó la guerra. Encontramos unos ejercicios de memoria muy potentes, por ejemplo, en San Carlos, Antioquia o en Putumayo, donde la guerra pasó y dejó unas marcas profundas en esos lugares donde ocurrió, en el parque, en la cancha, en el puente, en la casa comunitaria, lugares que quedaron embestidos de una estela de terror y de dolor, que incluso la gente no los volvió a usar, no volvía a pasar por ellos. Si eran lugares de encuentro, de celebración, se convirtieron en lugares asociados al horror, y cómo las comunidades también sintieron la necesidad de volver a recuperar esos lugares. Y en ese ejercicio de volver a recuperar esos lugares, desde luego se hacían marcas, se hacía un ejercicio de memoria para que quedara constancia, pero también un poco un ejercicio como una suerte de exorcizar la muerte, exorcizar el dolor, para poder volver a utilizar y a vivir esos lugares con nuevos sentidos y con nuevos significados. Convertir, por ejemplo, una casa que en San Carlos fue llamada la Casa del Horror, en una nueva casa para el encuentro, para la reconciliación y para el perdón. Procesos muy difíciles, muy dolorosos, de hacer esa memoria del horror, de dejar esas marcas, pero volverla a habitar con nuevos sentidos. Y aquí ese nuevo, a ese segundo ítem que coloco aquí, para mí realmente encontré, mi experiencia es que mucha gente se encontraba a hacer memoria, encontrando, buscando sanar su dolor, buscando hacer duelo. Pasamos a la tercera. Memoria como tributo, y esto está muy vinculada a la memoria que ya mencioné, como homenaje a los ausentes, como conmemoración y dignificación de los que fallecieron o de los ausentes. Y claro que es que la memoria, y lo entendí muy bien en el caso de Bojayá, los vivos tienen claras responsabilidades con los muertos. Hay obligaciones y hay deberes, y parte de ese deber se expresa como una forma de memoria, recordar al muerto, ¿sí? Y recordarlo y hacerle sus homenajes, hacerle sus rituales. Esa ritualización de la muerte se convierte en un ejercicio de memoria. Esas procesiones que se hacen año a año, por ejemplo, esas conmemoraciones que se hacen anuales para recordar qué fue lo que pasó allí hace un año, hace 2 años, hace 10 años, hace 20 años en el contexto colombiano, donde se hace la peregrinación, por ejemplo, en Trujillo no se deja de hacer la peregrinación, y esa peregrinación se convierte en una forma de traer el recuerdo, de activar la memoria, de volver a hacer constancia, de relacionar el pasado con el presente y con el futuro. Y aquí encontramos aseveraciones muy fuertes, por ejemplo, como las que realizan los familiares de desaparecidos en Colombia, con una consigna muy poderosa que es: si los olvidamos, mueren. O sea, la manera de tenerlos presentes, vigentes, es el recuerdo y es la memoria. Y en esa medida, entonces, encontramos como los lugares de los entierros, para el caso de otras comunidades, cómo se marcan los lugares, cómo hay experiencias religiosas muy poderosas, como por ejemplo los alabados en el Chocó, en el Pacífico colombiano, donde el alabado, muy vinculado al ritual de la muerte, se resignifica y se reutiliza en el contexto de la guerra colombiana. Pero aquí básicamente la memoria surge de una clara responsabilidad que asumen los familiares, los sobrevivientes con los ausentes, con los que ya no están, y aparece fundamentalmente como acto conmemorativo, pero más que acto, como proceso. Pasamos a la siguiente. Tenemos la memoria como resistencia, y esto es un discurso que se va cualificando cada vez más en el contexto colombiano,
es esa memoria que claramente se enfrenta a la impunidad, es memoria, te lo dicen clarísimo las víctimas, hacemos memoria para que no haya olvido, hacemos memoria para que no haya impunidad. Y aquí es una memoria que desafía, que controvierte, que impide de alguna manera que se consuma que se consume el propósito criminal y se justifique el hecho. Quiero explicar esto porque para mí es uno de los sentidos más potentes que tiene la memoria. Y es que si los perpetradores asesinaron o desaparecieron para invisibilizar un proyecto, para desaparecer una idea o un ideal o una causa, la memoria lo que hace es evocar esa ausencia, no solamente de la persona, desde luego de la persona, pero también de su ideal, de su causa, de su proyecto, de su lucha. Entonces esto, la memoria es, si el propósito es callar, invisibilizar, la memoria habla, la memoria visibiliza, exalta lo que se pretende destruir, exalta y permite que de alguna manera reviva el proyecto que se pretende exterminar. Pone a hablar lo que se quiso silenciar. Y yo creo que aquí las víctimas lo saben muy bien, esa es una forma de hacer resistencia. La memoria, clarísimamente, en palabras de muchas organizaciones, es una forma de resistencia, es una forma de oponerse, de hacer que ese propósito criminal no se consuma. Si usted quería invisibilizar, nosotros visibilizamos. Si usted quería silenciar, nosotros hablamos. Si usted quería desaparecer, nosotros traemos. Es una forma de desafiar la impunidad que se conjuga, digamos, es una impunidad que evidentemente se consuma hacia el silencio. Entonces, y que se consuma también si hay olvido, y si hay tergiversación y si hay negacionismo. Entonces, es una memoria para enfrentar los esfuerzos de tergiversación. Es una memoria para enfrentar el negacionismo. Es una memoria para enfrentar el silencio, para enfrentar el olvido. Es una memoria para la justicia, ¿sí? Pero no, incluso no la pensemos solamente como la justicia penal o la justicia punitiva. Es una justicia, si se quiere, llamémosla una justicia moral, ¿sí? Para hacer público, para desafiar, para controvertir. Pasemos al quinto sentido. Una memoria como legado, y esto es muy importante, ¿sí? Es casi lo que nos dicen, es una memoria para aprender del pasado. Nos interesa memoria para dejar constancia y sobre todo en esa aspiración legítima y en esa aspiración deseable de que eso que ocurrió no se vuelva a repetir. Estrategia contra el olvido y sus consecuencias para que nunca vuelva a pasar lo que sucedió, para eso que nos pasó a nosotros no les vuelva a suceder a los otros. Y es clara conciencia de que aunque duela hacer memoria, aunque duela recuerdo, porque es una memoria del horror, es una memoria de la violencia, es para aprender de ese horror. Y yo creo que esto es muy importante. O sea, algo nos tiene que dejar esa experiencia del mal, algo nos tiene que enseñar esa experiencia del horror, y ese es un propósito importante. Aprendamos de ese horror, aprendamos, por ejemplo, qué fue lo que hizo posible que ese horror sucediera, ¿sí? Y que eso sea visible y que eso contribuya a que esto, en el caso colombiano, cese. No, pues ni siquiera podemos aspirar a que esto no vuelva a pasar, a que esto por lo menos cese y ojalá no se vuelva a repetir. Reconocer el pasado para entender el presente y asumir el futuro. Yo creo que eso está muy, muy claro. Es que incluso aparece en un reclamo muy fuerte, lo encontramos en organizaciones del Catatumbo que nos decían, nos interesa hacer una memoria, pero una memoria para los jóvenes, porque los viejos nos vamos, pero los jóvenes tienen que aprender del pasado, tienen que saber por qué tenemos el presente que tenemos. Es una cosa supremamente poderosa porque es esa memoria que nos ayuda a entender por qué estamos como estamos, por qué vivimos como vivimos, y esa memoria que nos ayuda a entender qué es lo que está en deuda por ser transformado, qué es lo que no debe continuar. Pasaría a un sexto sentido de la memoria, si pasamos, y es la memoria como inspiración, como desafío a la desesperanza, podríamos llamar como como las memorias ejemplares. Y esto es maravilloso también, esto es muy, muy bonito en la experiencia colombiana,
porque si bien nosotros hemos puesto un acento en que hacemos memoria del horror, memoria del mal, memoria de la violencia, memoria de lo que no quisiéramos contar, pero hay que contar para aprender del mal, también creo que cada vez hemos sido más conscientes de hacer una memoria también de lo ejemplar, de lo que sí se debe de repetir, de lo que hay que exaltar también, de algo que yo he repetido muchísimo y se lo digo a mis estudiantes: en la guerra nosotros hemos podido ver, observar, repudiar de lo peor de lo que somos capaces los seres humanos, como que nos quita esa fe y esa creencia en la bondad de la humanidad, y esa es la memoria del horror, del mal. Pero en medio de la guerra también hemos podido observar lo mejor de lo que son capaces, de lo que somos capaces los seres humanos, actos de solidaridad, de valía, de creatividad maravillosos, y esa memoria, lo han entendido muy bien las víctimas, esa memoria también hay que rescatarla. Esas historias cotidianas que se vuelven épicas, que nos muestran el valor, la grandeza que tuvieron hombres y mujeres, no solamente para enfrentar a los perpetradores, sino para tratar de construir un escenario de transformación y de paz. Es esa memoria que sirve también para decir que el poder no es absoluto, que es vulnerable, que tiene quiebres éticos, y es esa memoria también de sus propias luchas y de sus propias conquistas. Entender que, por ejemplo, existe una institucionalidad gracias a sus luchas, no por una dádiva o por la generosidad de un gobernante, sino que lo que tenemos es el resultado de luchas que han costado vidas, de luchas y de esfuerzos, de entender que las transformaciones positivas que tiene el país también se han debido a sus propios ejercicios, destacar el valor de lo pequeño, de lo insignificante, y controlar esas versiones que solo hablan del horror y del miedo. Para mí este es uno de los sentidos más maravillosos que tiene la memoria, porque es escarbar en esas historias, por ejemplo, y encontrar heroínas que nunca figurarían en la historia del país si no es por esos ejercicios de la memoria. Personas que fueron capaces de hacer esos ejercicios valientes, como una maestra en San Carlos que se come una lista de personas amenazadas para impedir que las maten, de unas mujeres en el Putumayo, en el sur del país, que sacan los cuerpos de las personas que son lanzadas a los ríos, los arreglan en sus palabras, les ponen una tumba. Como el ejercicio de memoria no es solamente para contar el horror, para eso es muy importante, sino para contar el valor, para contar la solidaridad y para construir nuevas versiones de quiénes son los héroes y las heroínas de este país. Esos son básicamente, pasamos a la siguiente, son las 6 sentidos que encuentro en la memoria, no son los únicos, habrán otros, no es uno u otro, se conjugan, se contradicen también, hay tensiones entre sí, mucha memoria del horror y poca memoria del valor, de la solidaridad, no son lineales tampoco, pero son los sentidos que encuentro cuando hacíamos esa pregunta de para qué y por qué hacemos memoria. Bien, voy a pasar finalmente, ya con esto quisiera terminar para ir escuchando sus preguntas, sus reflexiones, las de Estefan, a las disputas por la memoria. Y aquí me quiero situar en las disputas en el marco de estas memorias hechas desde las víctimas y por las víctimas. Desde luego hay disputas por las versiones del pasado, siempre sabemos que eso es lo que está en juego, ¿sí? Que cómo explicamos las causas de la guerra, los responsables, las víctimas y los perpetradores, y eso se da incluso entre las propias víctimas, porque pues como lo dije al inicio, aquí tenemos víctimas de distintos actores armados, víctimas de distintas épocas, tenemos las víctimas de hace 50 años, de hace 40, las víctimas de ayer con una masacre. Entonces también hay disputas por desde cuándo contamos esta violencia. Muy claramente las poblaciones indígenas y afrocolombianas no vinculan la violencia como una experiencia contemporánea, la asumen como una violencia desde la época de la esclavitud, tiene temporalidades distintas. Entonces, ¿cómo contamos ese pasado? ¿Desde cuándo hablamos de la violencia? ¿A quién ubicamos como perpetrador y como víctima en este caso? Además de una guerra que se ha caracterizado por tránsitos, en el caso, por ejemplo, de chicos que fueron reclutados y claramente son víctimas, pero que también
ejercieron violaciones, actos atroces y se convirtieron en perpetradores. Entonces, no solamente se disputa la versión del pasado con el poder, sino hay disputas por desde cuándo, cómo, desde dónde contamos ese pasado. Incluso por los lenguajes, cómo lo contamos. Y aquí pues somos un repertorio también enormemente rico en los lenguajes de la memoria. Si esto es una memoria que se canta, si esta es una memoria que se borda, si esta es una memoria que se escribe, si son todas esas cosas juntas, cuál tiene más protagonismo, etc. Una tensión y una disputa muy fuerte por la responsabilidad, digamos, por cómo garantizar autonomía, cómo exigir al mismo tiempo responsabilidades del Estado. El Estado debe garantizar condiciones para que las comunidades y las víctimas hagan memoria, pero esas condiciones no deben vulnerar la autonomía, no deben vulnerar el derecho que tienen las víctimas a contar como quieran su memoria y en las formas en las que quieran. Ese debate lo viví yo de una manera muy interesante cuando estábamos pensando cómo se iba a hacer el Museo Nacional de la Memoria. Y desde luego pasaba incluso porque las víctimas nos decían, este no puede ser un museo donde la voz la tengan los académicos o los llamados artistas. Nosotros somos expertos también, somos artistas también, entonces también se disputaba hasta las formas en que se va a contar esa memoria. La memoria versus las políticas del olvido, clarísimamente, ya aquí sí hay una disputa muy fuerte porque sabemos que estamos en este contexto actual en los últimos años de nuevamente instaurar formas de olvido, pero incluso también formas de olvido que a veces las propias víctimas, por razones de mucho psicológicas, muchas de ellas se oponen a hacer memoria, religiosas, en ocasiones culturales también. Entonces hay memoria versus olvido en las propias comunidades y memoria versus políticas del olvido. La memoria versus las versiones justificadoras, distorsionadas y negacionistas, y esto sigue muy en el debate actual. Lo vimos actualmente, esta fotografía, por ejemplo, son víctimas que están frente a donde se va a construir el Museo Nacional de la Memoria, donde ellas dicen víctimas contra la censura. Incluso esto se da con mucha fuerza en el contexto colombiano, donde las víctimas están retirando archivos que entregaron, están retirando sus participaciones de los espacios donde estuvieron antes porque sienten que no hay garantías para hacer una memoria plural, una memoria respetuosa, y que en este caso se están enfrentando claramente a discursos justificadores, negacionistas, que intentan poner el asunto, poner el micrófono en otros lados y quitarlo de las víctimas y de sus historias. La institucionalización de la memoria y el peligro de una versión oficial, yo creo que esta es una relación de tensión más que de disputa, donde claramente hay un costo, hay un miedo, hay un temor muy bien fundado a que las víctimas conquistan leyes, conquistan que esas leyes se traduzcan en decisiones institucionales con recursos, con políticas, pero que luego esas conquistas suyas sean utilizadas para agenciar políticas, discursos políticos, agenciar intereses contrarios a sus propios intereses. Entonces, este es un ejercicio tenso. Lo observé yo, lo viví cuando era funcionaria del Centro de Memoria Histórica, pero obviamente mucho más acentuada en el contexto actual. Podría hablar de otras disputas, pero en aras de poder responder, Estefan, con la idea de que no me tomara más de 45 minutos, que creo que si me tomé algo más, yo pensaría que es un buen momento para empezar a debatir preguntas, inquietudes y demás. Sí, muy bien, muchísimas gracias por esa conferencia que creo que nos trae como muchas ideas y ya hay como también muchas preguntas, yo mismo también tengo algunas, pero quizá podemos decir que en esa conferencia nos mostraste la importancia de la memoria, aunque duela, y quizá incluso para qué duela al país, pero no quedarse solamente en ese dolor, sino también rescatar lo que son las memorias desde abajo, las heroínas que no están, digamos, en lo que generalmente es la historia nacional de hombres blancos importantes por sus cargos o lo que sea, sino, digamos, mirar
también más allá a lo que tú creo que mencionaste, como que pueden ser insignificantes, pero que no lo son. Y con eso quisiera ya entrar en algunas preguntas, también algunos son más un comentario y un comentario que me parece, o sea, que quisiera empezar con eso, pero proponiendo que vamos a coleccionar como 2, 3 preguntas y comentarios antes de darte la palabra para que respondas. Un comentario por parte de Marco Forero que dice, la guerra sigue pasando mientras los académicos con ejercicios de memoria son incapaces de resolver los problemas de las personas que siguen padeciendo la acción de grupos criminales. O sea, yo quisiera añadir eso también un poco como para ver cuál es el papel de la academia en todo eso y qué es lo que puede hacer la academia, pero por supuesto también hay limitaciones. Después había otras preguntas, por ejemplo, por parte de Alejandra de García Gutiérrez. En su criterio, la ley 1448 de 2011 tiene efectividad real cuando no posee una reglamentación y no ha cumplido su objetivo. Y otra pregunta que va más hacia la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, preguntando cómo puede la CEF generar mayor compromiso con la construcción de memoria por parte del sector empresarial vinculado al conflicto armado. Y hay más, pero quizá para también tener posibilidad de responder, primero empezamos con eso y después hacemos una segunda ronda. Perfecto. Bueno, frente a la primera pregunta, evidentemente hay mucho trabajo de memoria y yo diría en la academia hay bastantes publicaciones, investigaciones, lamentablemente y lamentablemente para todos, como dice quien pregunta, la guerra sigue. Tal vez porque hay unos desafíos muy grandes de los que no hemos sido capaces todavía, aunque debo decirlo también, la academia, como lo dice Estefan, lo pregunta Estefan, pues la academia tiene un lugar, tiene un alcance, ojalá pudiera tener más, pero su alcance es acotado. Y tenemos deudas enormes desde la academia. Yo diría que, por ejemplo, uno de los desafíos más importantes es que no hemos logrado tener lenguajes adecuados y recursos adecuados para volver pública esa memoria. Para, por ejemplo, todos esos procesos que se acompañaron, territoriales, donde las personas pusieron su testimonio, construyeron y participaron activamente, no quedaran limitados a un libro de 500 páginas que escasamente leen las personas vinculadas al mundo académico, sino que realmente esa memoria lograra ser transmitida en distintos lenguajes y de distintas maneras al país para que tuviese consecuencias. Yo lo he venido afirmando desde hace mucho rato, en Colombia tenemos mucha memoria y mucha verdad, esa es una realidad. Nos falta todavía mucha memoria, no lo hemos agotado y nos falta muchísima verdad, pero desafortunadamente no hemos logrado que esa memoria y esa verdad tenga consecuencias. Y tenga consecuencias para el país, tenga consecuencias, tenga consecuencias éticas, tenga consecuencias morales y sobre todo consecuencias políticas, también judiciales. Y no lo hemos logrado porque no tenemos en parte, no hemos incursionado seriamente en los nuevos lenguajes de la memoria, en la pedagogía de la memoria. Cada vez más personalmente entendía yo el lugar del arte cuando estaba en el museo y lo poderoso que era el arte también para poder contar esa memoria, el arte para hacer memoria. Lo vimos como las comunidades acudían al teatro, al bordado, a la pintura, a la danza, recursos muy potentes. Desafortunadamente nosotros nunca tuvimos un acceso a los medios masivos de comunicación, a esos medios de alto consumo, para que pudiésemos posesionar esas expresiones de memoria para que el país las apreciara, las conociera, las apropiara. Entonces hemos hecho, y como digo, las comunidades con un costo altísimo han hecho ejercicios de memoria, pero esa memoria, ese deseo de la comunidad de que esto que pasó aquí se sepa ya, todavía no lo hemos logrado. Y claro, eso no pasa solamente por
por los académicos. Eso es un ejercicio que compromete a muchos sectores de la sociedad. Los académicos, yo me ubico en el lugar de la academia, pero también me ubico en el lugar del activismo y a veces más en el del activismo que la academia. Intentamos en el Centro de Memoria, incursionamos en los podcasts, incursionamos en cortos documentales. Nos decían, esto no se puede comunicar en más de 15 minutos porque no tienen que ser lenguajes cortos. El informe en Basta Ya, que es un informe muy grande, lo tradujimos en un documental. Y claro, nos hacíamos esa pregunta a un artista, cualquiera de estos nuevos artistas urbanos pone un video y al otro día tiene 1 millón de entradas. Nosotros a duras penas en 6 meses lográbamos 100,000 descargas de ese video y siempre nos hacíamos la pregunta, ¿cómo hacer para que esto realmente sea público? Eso implica recursos, compromisos institucionales clarísimos que pues en el país no los hemos tenido. Cuando estábamos en el museo, diseñando el museo, siempre cuento esto porque fue importante. La artista Beatriz González, la maestra Beatriz González nos dijo, ustedes los académicos tienen siempre la tentación de llenar los museos con textos, datos, cifras. Ojalá no caigan en el error de usar las paredes del museo para poner sus libros y que el museo sea un escenario distinto, lleno de creación, de imaginación, y creo que allí estábamos intentando hacerlo. Entonces diría, sí, nos falta muchísimo, pero es un compromiso, lo que se ha hecho es valioso. Hay un desafío para la sociedad y es cómo hacemos público y cómo hacemos real el reclamo de la gente de eso que se vivió allá, que se sepa, que vimos acá, que se sepa allá. Ese ejercicio que nos ha costado vidas tiene que ser conocido por el país. Y aquí estarían los retos. Creo que la academia, las universidades, incluidas las públicas, estamos en deuda. Nos falta hacer ejercicios de acompañamiento a las comunidades, vincularnos más a los territorios, escuchar más atentamente las voces, escuchar a los expertos también, bajar nuestras pretensiones de académicos por encima, y creo que nos falta realmente muchísimo más compromiso de las universidades volcadas en un compromiso que debemos tener, en una función pública que debemos asumir, de vincularnos a las comunidades, de atravesar nuestros currículos con estas memorias, con estas historias, de que esas memorias, esas historias se pongan en función de la formación de estudiantes. La Universidad Nacional tiene más de 50,000 estudiantes, por ejemplo. Uno de sus objetivos debiera ser que esos estudiantes sean formados, sean atravesados por esas historias que construimos a través de esos ejercicios de memoria, y al respecto nos falta muchísimo. Entonces, asumo como una autocrítica también, creo que intentamos, pero nos falta mucho más, y nos falta más como política universitaria, un compromiso más claro con la memoria en el país y con la verdad. La ley 1448, pues, la ley 1448 del 2011, claro que se reglamentó la ley 1448, claro que creó una institucionalidad. El mismo Centro Nacional de Memoria Histórica es fruto de la ley 1448. La unidad de víctimas, la unidad de reparación de tierras, fueron creaciones institucionales de la ley 1448, con muchos alcances, creo yo, con muchas críticas y muchas falencias. Hoy en día está en debate justamente cómo se prorroga esta ley, con qué acentos y cómo se transforma a partir de los procesos de negociación de los acuerdos de paz en particular. Yo creo que la ley dejó cosas interesantes, procesos muy valiosos. En el marco de esa ley existió un ejercicio grandísimo de memoria, con costos, con debilidades también, pero siempre quise leer la ley y reivindicar la ley justamente como un esfuerzo, como una conquista, gracias a las presiones de las víctimas y de la comunidad internacional que hicieron, por ejemplo, que se concretara un Centro Nacional de Memoria Histórica, una unidad de atención y reparación integral a las víctimas, en deuda todavía con muchísimo por hacer, pero al fin y al cabo se dieron puntadas muy, muy importantes. Y bueno, frente a la pregunta que involucra más a la SED, creo que la Comisión para la Verdad, no me atrevería mucho a responderla, pero sí está haciendo ejercicios para tratar de involucrar a otros sectores que se deben comprometer también con, en primer lugar, yo diría, también reconocer estas verdades, reconocer estas memorias y asumir compromisos de transformación necesarísimos. El tema de las víctimas no es un asunto que no les compete a los empresarios, a otros sectores del país.
y los compromete porque tuvieron responsabilidad por acciones, por omisiones, por indolencias, porque usufructuaron también de esa guerra. Y yo creo que en una responsabilidad, en un asunto de responsabilidad, debieran comprometerse con este ejercicio. Y hay más preguntas, entonces voy a poner una de José Sierra, que pregunta cómo se construye y se preserva la memoria histórica cuando el Estado, a través de sus instituciones oficiales y sus representantes, niegan de hecho esa clase de memoria porque no es de sus afectos. Y yo quisiera, creo que llegan justamente más, pero yo quisiera también poner una que se articula un poco con lo que dijiste sobre, digamos, lo que todavía falta para conectar más con la sociedad. Hace unos, no sé, semanas o meses en Alemania, un profesor, Samuel Salzborn, escribió como una nota o un artículo corto en la prensa que lo llamó la gran mentira. Y pensando en, digamos, el proceso de memoria en Alemania, que muchas veces a nivel internacional se felicita a Alemania por su trabajo en memoria. ¿Qué dice Samuel Salzborn? Él dice que, o sea, teniendo en cuenta la ola del antisemitismo, que nuevamente el fuerte y horrible antisemitismo que vemos en Alemania, y entonces dice, ¿cómo es posible si somos tan exitosos que eso pasa, que los de la ultraderecha están ganando? O sea, que hay como personas que niegan o incluso felicitan los crímenes cometidos por los nazis y todo eso. Y él dice, quizá lo que nosotros hemos logrado es sí dentro de la academia, dentro de los que sí les importan esos temas, ahí sí hicimos muchas cosas y a lo mejor muchas cosas muy, muy interesantes, muy buenos, pero cómo llegar a, por ejemplo, a las personas que parece que no se interesa tanto por ese tema. ¿Cómo llegar a las personas que quizá no están a favor de la paz, que incluso están indiferentes con la paz? O sea, creo que escribiste en eso en 2016 un artículo que se llama más o menos La guerra de los otros, y también esos que están como lejos de eso y que quizá para ellos no es tan importante ese tema. Eso sería un poco mi pregunta, o sea, cómo llegar a, a eso y sí, quizá después vemos si tenemos todavía para permitir más preguntas. Vale, pues para la pregunta de José, gracias José por la pregunta. Lo cierto es que uno en Colombia, eh, con con apoyo o en contra de la institucionalidad, encuentra ejercicios de memoria. Es increíble, es impresionante. Uno recorre el país y encuentra que una comunidad improvisó un archivo en una cocina, que recogieron testimonios, que tienen fotografías, que tienen objetos, que han escrito textos, que han hecho tribunales, que han hecho... Y todo eso lo han hecho en contra de la institucionalidad. Lo han hecho en contra, no con una institucionalidad a favor, sino en contra. Y tiene mucho sentido eso porque, como lo decía antes, el ejercicio de memoria se ha hecho incluso para denunciar, ¿no? La intención negacionista. La memoria se ha hecho para confrontar, para desafiar, para gritar cuando se quiere silenciar. Entonces son condiciones adversas no deseables, no digo que eso sea deseable en absoluto, pero la gente continúa haciendo memoria y las comunidades valoran la memoria como una práctica de resistencia. Es que esto es impresionante, uno ve organizaciones que llevan 20, 30 años, ASFADES, por ejemplo, la Asociación de Familiares Detenidos y Desaparecidos en Colombia. ASFADES ha hecho un ejercicio terco, obstinado, juicioso, les ha costado en Colombia lo que yo creo que no he observado, o por lo menos no tengo conocimiento, que en Colombia se desapareció a los familiares de los desaparecidos, que se empeñaban en hacer ese ejercicio de memoria y de denuncia. Lo vimos clarísimamente en este país, cuando en la seccional de ASFADES Medellín fueron desaparecidas 2 personas,
dos personas que estaban en ese ejercicio de denuncia, de búsqueda de justicia frente a la desaparición forzada. Y aún desapareciendo a los familiares, no lograron desaparecer a las FARC. Entonces, es un contexto supremamente valeroso, digo yo, donde las víctimas contra el Estado han hecho memoria y supieron valerse del Estado cuando el Estado tuvo una institucionalidad que lo respetó y que efectivamente se convirtió en plataforma para sus memorias. Y entonces ahí aprovecharon las víctimas ese espacio institucional, por ejemplo, para crear la red de lugares de memoria. Crearon su red independiente, autónoma, lo hicieron a partir de un evento que citó el Centro de Memoria Histórica, pero crearon su propia red sin ningún tipo de adscripción al Centro Nacional de Memoria Histórica y siguen como red. Y en esa red tenía conocimiento que había más de 30 iniciativas de todo el país, no solamente de lugares, sino de otras expresiones de memoria, y persisten en su lucha y se cualifican. Y pues una de las fotografías que yo traía en la presentación es representantes de esa red en el Congreso, debatiendo sobre la política pública de memoria, exigiendo, haciendo propuestas. Entonces tenemos aquí un movimiento social tan cualificado, tan organizado realmente, donde cuando presionan leyes, presionan instituciones, desde luego las usan para su beneficio como debe ser, porque son para garantizar su derecho, pero también como lo hicieron ahorita con el Centro de Memoria Histórica, han dicho, el Centro de Memoria Histórica no tiene a las víctimas en el centro, el Centro de Memoria Histórica vuelve otra vez a negar la existencia del conflicto armado, sacamos nuestros archivos de allí y nos volvemos oposición y crítica permanente a ese centro, y no por eso dejamos de hacer memoria. La memoria existe antes de la ley, la memoria existe por fuera de las instituciones, y creo que eso es una de las cosas más valiosas que tenemos en el país. Gracias a eso se lo debemos a las víctimas, es que aquí sabemos muchas cosas que de otra manera no sabríamos. Entonces, creo que ahí incluso hay un desafío muy importante, porque debiéramos conocer más esas iniciativas de memoria que hay, volvernos más multiplicadores de esas iniciativas. El Centro Nacional de Memoria Histórica tenía, por ejemplo, un registro de iniciativas de memoria, y esos registros tenían formas muy diversas, documentales, videos, mapas, etcétera. Y yo les planteaba a mis colegas en las universidades, salgámonos de esas voces, casi que repliquemos esas voces, volvámoslos nuestro material de estudio, utilicémoslas en nuestras emisoras, en nuestros medios, porque están ahí. O sea, aquí no se ha dejado de hacer memoria, aún en los momentos más aciagos y más duros de la violencia, la memoria está. ¿Y por qué? Porque la memoria se entiende como ejercicio de conexión, como ejercicio de resistencia, y porque, como escribía una chica, sin memoria muero, así lo asumen las comunidades, sin esa memoria morimos. Y bien, para el planteamiento que hace Estefan, bueno, yo aquí en el caso colombiano encuentro un asunto que resulta paradójico, ¿no? Hay mucha memoria y la sociedad sabe muy poco. Yo creo que a diferencia de Alemania, esta sociedad sí que no tiene idea de qué es lo que nos ha pasado. A veces sabemos más de la vieja historia que de nuestra historia contemporánea. Y lo digo yo porque como docente de la Universidad Nacional he hecho el ejercicio casi que semestre a semestre de preguntarle a mis estudiantes, a los 100 estudiantes que a veces tengo en un curso, cuéntenme, nárrenme 5 hechos de violencia actuales, de violencia política. O les pregunto incluso, ¿ustedes saben qué pasó en Segovia? ¿Ustedes saben qué pasó en Trujillo? ¿Ustedes saben qué pasó? Y son jóvenes de 20 que nacieron en el 2000 y no saben de estos hechos. No saben, y son jóvenes de estratos 1, 2, 3 y 4 y de una universidad pública. No me quiero imaginar qué pasa con los jóvenes que están en las universidades privadas, que están todavía más lejos incluso de las posibilidades de hacerse estas preguntas. Y si no saben, los estudiantes universitarios, si no saben de lo que nos ha pasado en este país, de nuestra historia reciente, imagínense lo que pasa por fuera de las aulas universitarias.
este país sabe muy, muy poco porque le ha llegado como noticias fragmentadas, como noticias a veces morbosas, y también porque entiendo muy bien que vivir en un país donde uno se tiene que levantar, tiene que darse fuerzas para levantarse y abrir el diario y encontrarse una nueva masacre, un nuevo líder asesinado. La actitud de muchos colombianos y colombianas es no querer saber para poder vivir. Y lo digo porque incluso colegas de la universidad me decían, no quiero leer ese informe, no vamos a leer ese informe, o no me cuentes de eso, no me hables de eso. Y ese es un desafío enorme que tenemos, porque hay gente que incluso siendo sensible a estas dinámicas de la guerra, no soporta recibir una dosis de crueldad como es nuestra historia contemporánea. Nuestra historia contemporánea está cargada, ¿sí?, sobrecargada de historias horrorosas, de historias dolorosísimas. Yo, que fui investigadora por muchos años, aún tengo historias que no he podido contar. Escuché historias que soy incapaz de escribirlas, incapaz de contarlas a otros por su carga de horror, de sevicia, porque y esa historia nos ha bloqueado a muchos, a muchas personas que dicen, no me hables de eso, no me cuentes de eso. Otros porque definitivamente viven en una burbuja. El que la guerra haya transcurrido fundamentalmente en la regularidad nos ha dado la sensación, o le ha dado la sensación a muchos de que aquí no hay guerra. ¿Sí? Como no la han sufrido, no existe, no se reconoce también, por eso no se comprometen con la paz. Y yo creo que este es el escenario colombiano que nos plantea de verdad tareas y desafíos para todos, para los estudiantes. Yo a mis estudiantes les pongo incluso a veces a que hagan ejercicios sencillos de entrevistar a sus padres, a sus abuelos, a sus contextos más cercanos y ubiquen marcas. Aquí, a diferencia de contextos como el alemán o de contextos como el argentino, no tenemos unas... aunque hay iniciativas muy valiosas, aquí el arte no ha marcado, no nos ha dejado una huella, no nos ha dejado una cicatriz. Si uno se acerca al contexto argentino, es claro que la desaparición marcó hasta la arquitectura en Buenos Aires, en el país, marcó la literatura, marcó el cine, y desde luego en Alemania hay una marca, hay una huella. ¿Qué tanto eso llegue a lo que aspirábamos todos, y es a contribuir a la no repetición? No lo sabemos. Pero aquí nos estamos haciendo la pregunta, por lo menos, como decía hace un rato, lastimosamente, tenemos retos con el saber. O sea, no sabemos todavía lo que pasó y lo que está pasando. Tenemos retos con el cese. Por eso el informe del Centro de Memoria Histórica no se llamaba Nunca Más, se llamaba Basta Ya. O sea, sepamos esto que ha pasado para que reclamemos como sociedad que esto pare. Por favor, que esto pare ya. Después tal vez nos haríamos las preguntas de cómo garantizar que no se repite en las que están en Alemania. Hay claves que yo escuché también de colegas alemanes y es que, claro, el horror genera una reacción, diría como psicológica de distanciamiento, o sea, no queremos escuchar de ese horror. Y tal vez eso nos reta a poder contar estas historias de otra manera, donde se cuenta el horror, pero se cuenta algo más, se cuenta de otra manera. Una mujer en Berlín me decía justamente que, observando a muchos jóvenes que ingresaban a varios de los museos en Alemania, a ella le había quedado claro que cuando los jóvenes salían del museo no decían la frase ojalá esto nunca se vuelva a repetir, ojalá esto nunca pase, sino que muchos decían nunca voy a volver acá, o es que esta historia nunca la quiero volver a escuchar. ¿Cómo hacemos para que esas historias las podamos contar? Sin banalizar el horror, pero sin quedarnos solamente en el horror. ¿Cómo hacemos pedagogía con el mal? Yo creo que es una pregunta que se planteó en Alemania y en general en Europa. ¿Cómo hacemos pedagogía? ¿Cómo hacemos el bien con el mal? Y pues yo no tendría una respuesta, yo diría que hay desafíos. Valoro en Colombia el ejercicio valiente, creativo, riguroso que están haciendo artistas. Tenemos documentales maravillosos, literatura valiosa, autores jóvenes como Daniel Ferreira ha escrito una pentalogía de la violencia en Colombia, escribió un libro maravilloso sobre la rebelión de los oficios inútiles, el año del sol negro, pero todavía no logramos que esa literatura, que haya consumo de esa literatura y que esa literatura realmente nos ayude a entender, porque creo que la literatura es una manera maravillosa de contar esa historia que nos ha sucedido sin que nos confronte de manera más fuerte como
los informes de memoria histórica. Aquí hay desafíos, tanto en Alemania se hacen preguntas, como digo, tal vez la pregunta nuestra en este momento es, ¿cómo hacemos para que la sociedad se interese? ¿Cómo hacemos para que sepa? ¿Y cómo hacemos para que con eso que sepa se comprometa, presione cambios, entienda que el asunto no es de las víctimas, sino es un asunto de la sociedad, de la garantía de una democracia en la sociedad? Muchas preguntas, yo creo que estas son preguntas que convocan mucha interdisciplinariedad. Creo cada vez más en que aquí hay un lugar importantísimo para el arte, pero también hay un lugar importantísimo para pensarnos desde la antropología, desde la psicología, desde las nuevas tecnologías, porque son desafíos que estamos enfrentando como sociedad. Sí, muchas gracias. Y ahí justamente hay como más preguntas que van en la misma línea que, por ejemplo, preguntando en ese ejercicio de que las y los jóvenes conozcan y comprendan su pasado, cómo lograr la articulación con las escuelas, trabajando con los más pequeños que quizá no habitan lugares afectados por el conflicto, algo similar de una profesora de la Universidad del Cauca, también preguntando en esa línea. Sin embargo, para lo que nos queda de tiempo, también quisiera plantear dos otras preguntas que nos han llegado. Una pregunta desde Brasil, que pregunta André Conrado. ¿Estás de acuerdo en que estamos viviendo una época de conflicto entre la memoria y el olvido? Aquí en Brasil prevalece el olvido cuando se habla de la memoria de la dictadura. Y otra pregunta que versa sobre las memorias del exilio o de los exiliados en diferentes partes y qué papel juega justamente esa memoria. Bueno, bien. Sí, como lo estaba enunciando un poco en mi respuesta anterior, yo creo que hay un desafío desde la pedagogía y desde la educación muy importante, pero también hay experiencias muy valiosas. Por ejemplo, en San Carlos, en el municipio de San Carlos, municipio al que le tengo muchísimo afecto por todo lo que aprendí allí, se hizo con el informe del Centro Nacional de Memoria Histórica, que fue un informe que contó con una participación muy activa de investigadores locales y de los líderes y lideresas de esta región. Se tomaron la tarea de transformar el currículo de enseñanza en San Carlos. Y fue un ejercicio maravilloso que seguramente ustedes lo podrían consultar, donde no simplemente se trataba de cómo enseñamos, por ejemplo, las ciencias sociales, sino cómo afectamos todo el currículo, cómo esta historia de violencia tan terrible como la que sucedió en San Carlos, que llegó a convertirlo en el municipio más afectado por niñas antipersonas, que en un momento de su historia llegó a provocar la expulsión de más del 80% de su población, es decir, un municipio saqueado, un municipio que llegó a ser afectado en un momento de la historia por más de 35 masacres. Cómo esa historia nos tiene que afectar la manera, la enseñanza, cómo la contamos a los chicos que llegan a las escuelas y a los colegios, y asumieron esa tarea los profesores también y construyeron un currículo donde las ciencias naturales, las ciencias sociales, las matemáticas se interrogaban, contaban esa historia. Una casa de la cultura muy rica, un grupo teatral, y creo yo que San Carlos es un municipio ejemplar en términos de cómo ese horror también se tradujo en enseñanza, en pedagogía, y está presente en sus textos escolares, en su Casa de la Cultura, en sus políticas municipales también, incluso en cómo esa memoria también intervino en la arquitectura del municipio, en un monumento que se construye en la plaza del municipio, en una casa del horror que se convierte en una casa de la reconciliación. Creo que revisando estos procesos, son procesos que se vuelven como procesos ejemplares. Y a nivel territorial encontramos muchas experiencias maravillosas, como el Museo del Placer en el Putumayo, que se llama justamente Recordar es un placer. Así lo que se recuerda sea la guerra, que fue un museo que se construyó con lo que mencioné hace un rato, con los artefactos que se fueron coleccionando, pero después se fue llenando de historias. Y ese museo hoy vive en la escuela y está ahí para que los chicos y las niñas, los niños y las niñas se formen también un poco en lo que fue la realidad y la experiencia vivida. Entonces aquí tenemos experiencias muy lindas a nivel municipal, a nivel veredal,
con un desafío y una ausencia muy grande de políticas a nivel nacional. Un muy escaso compromiso del Ministerio de Educación, debemos decirlo, en lograr que toda esta producción académica, pero también producción social, afecte los currículos de enseñanza. Pasa también por una convicción de los profesores y profesoras, porque asumamos que por lo menos quienes tenemos libertad de cátedra debemos incorporar esto de una manera más seria y más persistente en nuestros métodos de enseñanza. Y bueno, yo creo que también hay jóvenes haciendo cosas maravillosas, entonces ustedes van a encontrar, por ejemplo, en Bojayá, la emisora Bojayá Estéreo, donde los chicos hicieron una emisora con una clara perspectiva de recoger su pasado, de recoger su memoria y ponerla en función de los jóvenes y las jóvenes, y cómo, por ejemplo, vinculan sus expresiones musicales, encuentran, por ejemplo, en el Catatumbo unas chicas bellísimas y talentosísimas que se llaman Motilena Rap, y cómo utilizan el rap para contar la historia, para hacer memoria también, y con ese rap han ido vinculando a los jóvenes, han venido llegando a esos jóvenes que nunca vamos a convocar con un texto de 500 páginas. Pues creo que aquí hay cosas, así como tenemos situaciones muy difíciles, muy complejas, muy adversas, realmente hay cosas maravillosas y digo experiencias ejemplares que hay que conocer para multiplicar. Diría eso por el lado de lo pedagógico. Frente a la tensión entre memoria y olvido, yo creo que eso también es un asunto que no es lineal. Como digo, aquí hemos tenido momentos de disputa muy fuerte. Estamos en este momento enfrentando una disputa tremendamente fuerte desde los procesos autónomos organizativos versus las políticas oficiales, intentando borrar voces, incluso intentando desmentir hasta sentencias judiciales. Uno de los casos más claros en Colombia es el del Palacio de Justicia, como por sentencias judiciales internacionales y nacionales está probado, claramente probado, que hubo desapariciones forzadas, y como hace tan solo 2 años desde el Estado y desde sus instituciones nuevamente se intenta afirmar, no hubo desaparecidos en el Palacio de Justicia, hubo errores en la forma como se dispusieron los cadáveres de las personas asesinadas. Entonces, en determinados momentos, en determinadas coyunturas, arrecian las disputas, arrecian mucho más esas batallas por imponer olvido, más que olvido, yo digo, por posicionar ciertas versiones interesadas de la historia. Me interesa posicionar esta versión de la historia donde aparece un solo perpetrador, por ejemplo. Me interesa posicionar una versión de la historia donde se desaparecen unas víctimas o se niegan unas víctimas. Me interesa posicionar versiones de la historia donde desaparecen ciertas causalidades de la guerra. Y pues ese es un proceso que incluso lo vemos en países donde no podemos decir que están ni en dictadura ni en guerra, como en Argentina, y donde las disputas por la memoria arreciaron, por ejemplo, en el periodo de Macri, o en Chile. Entonces son procesos, insisto, no lineales, dependen mucho de la coyuntura, del nivel de poder alcanzado y de organización alcanzado por las víctimas y por las organizaciones acompañantes, y también del tipo de políticas que se agencian desde el Estado y desde los gobiernos en particular. Buenísimo, muchísimas gracias. Y nuevamente, y allí esas disputas por la memoria o batallas por la memoria, ese es un libro de uno de los conferencistas que nos va a acompañar, creo que en noviembre, Eugenia Alier Montaño, que justamente ha trabajado sobre el Cono Sur y sobre México. Y allí también, si bien es cierto que las primeras 2 conferencias se centraron especialmente sobre Colombia, pero también, y eso nos alegra mucho, que tenemos personas de Brasil, de otros países latinoamericanos, también de Europa, de otras partes, pero como justamente en ese ciclo de eventos, de conferencias, lo que queremos hacer es discutir esos temas para la región latinoamericana, y también discutir, digamos, los diferentes procesos, ver las similitudes, pero también seguramente las diferencias y cómo los contextos también son, o sea, influyen allí, y Colombia seguramente es uno de los contextos más complejos y más complicados.
Y con eso también quisiera agradecer a todo el público por sus preguntas, por su interés y invitarles a seguir también en las próximas semanas, siempre los martes a las 11, hora colombiana, hora mexicana. Y la semana que viene vamos a tener una presentación, una conferencia a cargo del profesor Roberto González de la Universidad del Norte, que también forma parte del equipo de organización, y él va a hablar sobre Nicaragua, dictadura y revolución. Allí entonces vamos a otro contexto y les invito muy cordialmente de seguir también a esas y las siguientes presentaciones. Y con eso, bueno, nuevamente muchísimas gracias por la conferencia, por las respuestas, a ti, Marta Nubia, y a todos ustedes. Y entonces nos vemos la semana que viene. Muchísimas gracias. Vale, muchísimas gracias a todos. Gracias por sus preguntas también y pues por su participación. Muy complacido.